Bueno, muchas gracias. Bueno, quería agradecer en nombre de los miembros de la cátedra SECE UPCT COEC otra vez que nos hayan invitado a formar parte de estas jornadas empresariales, donde una vez más vamos a presentar también el estudio que hemos realizado entre profesores de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena en relación a la estructura coyuntural, la estructura de la comarca de Cartagena empresarial y también el análisis coyuntural de la comarca de Cartagena en los últimos años. Este estudio se está realizando aproximadamente desde 2013 y bueno, vamos a dividirlo, digamos, en distintas ponencias, en distintas mesas redondas y, en primer lugar, vamos a comenzar con la primera de ellas, que voy a pasar a continuación a presentarla junto con mi compañera María del Carmen Marco Gil, que es la directora de la cátedra SECE UPCT COEC. Muchas gracias. Voy a empezar con la presentación, por favor, si me la pueden poner. Vale, la primera de las ponencias y que da inicio a la apertura de estas jornadas se titula Contexto económico en la comarca del Campo de Cartagena y la voy a presentar yo, que soy Rosa Vadillo, como he dicho anteriormente, con mi compañera María del Carmen Marco Gil, que es la directora de la cátedra. La ponencia se divide en 4 partes. La primera de ellas es la contribución de la comarca del Campo de Cartagena en la región. La segunda vamos a hablar sobre el crecimiento económico de la comarca. La tercera abordaremos la estructura empresarial de la comarca del Campo de Cartagena y veremos la situación actual y el crecimiento de la misma. Y, por último, finalizaremos analizando la confianza empresarial y la confianza de los consumidores y su papel en el crecimiento económico. En relación al primero de los puntos, que es la contribución de la comarca del Campo de Cartagena a la región, lo vamos a ver desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista demográfico podemos decir que la comarca de Cartagena aproximadamente representa el 26,36% de la población total de la región de Murcia, lo que implica un crecimiento anual en 2020 de la población del 1,22% con respecto a 2019 y una tasa de variación anual acumulada del 0,48%. Esta tasa de variación es una especie de promedio de crecimiento medio, digamos, de la población desde 2008 hasta 2020. Si analizamos por municipios, destaca el municipio de Cartagena, que representa el 54,25% de la población de la comarca y con un crecimiento en el último año del 0,61% y en tasa de variación anual acumulada desde 2008 del 0,22%, siendo el municipio que menor tasa de variación acumulada ha experimentado, excepto Mazarrón, que ha experimentado un decremento en la población en el periodo 2008 a 2020 en tasa de variación anual acumulada. Desde el punto de vista económico, vamos a atender a la estimación de la distribución del VAP en la región de Murcia por comarcas que han elaborado algunos compañeros de la cátedra COEC, de la cátedra SECE UPCT COEC, como es el doctor Víctor López Pérez y José Miguel Navarro Azorín. Ellos han estimado que la contribución en 2019 de la comarca del Campo de Cartagena en relación al valor añadido bruto, que es un indicador similar al Producto Interior Bruto, pero que ha exceptuado los impuestos indirectos, su aportación, digamos, a la región de la comarca es del 24,5%, ganando 2 décimas de peso en relación a las estimaciones realizadas para 2018. El resto de comarcas de la región mantuvieron aproximadamente constante su peso relativo en términos de generación del VAP, con la excepción de la comarca de la Huerta de Murcia, que ha retrocedido 2 décimas desde 2018, pasando del 38,9% en 2018 al 38,7% en 2019 en relación a su aportación al valor añadido bruto de la región de Murcia. El hecho de que la contribución del valor añadido bruto de la comarca de Cartagena a la región sea del 24,5% y que sea inferior al peso del número de empresas afiliadas a la Seguridad Social en la comarca, en la región, y al peso del número de trabajadores de la comarca también en la región, implica
que la productividad media por empresa y por trabajador es mayor en la comarca que en la región de Murcia. Por otro lado, atendiendo a las estimaciones también de la aportación del valor añadido bruto a la región de Murcia de los distintos municipios que conforman la comarca del Campo de Cartagena, es de destacar el municipio de Cartagena con una aportación al valor añadido bruto de la región del 12,8%, que representa aproximadamente el 52,4% del valor añadido bruto comarcal. Al municipio de Cartagena, en cuanto a la aportación al valor añadido bruto de la región, le sigue Torre Pacheco con una aportación del 2,5%, San Javier con una aportación del 2,3%, Mazarrón del 2%, San Pedro del Pinatar del 1,6%, Fuente Álamo del 1,1%, Los Alcázares del 1,1% y La Unión del 0,9%. De nuevo, si nos fijamos en el municipio de la comarca de Cartagena, cuya contribución digamos, al valor añadido bruto total de la comarca es del 52,4%, y teniendo en cuenta que esta aportación es inferior al peso número de empresas afiliadas a la Seguridad Social y al peso del número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, el hecho de que sea superior a estos pesos implica que la productividad media por empresa y por trabajador del municipio de Cartagena es superior al del resto de municipios de la comarca de Cartagena. En cuanto a la estimación del porcentaje del VAP por sectores en algunas zonas, como por ejemplo la comarca de Cartagena y el municipio de Cartagena, es cierto que aquí hay que tener cierta cautela con estas estimaciones, puesto que tenemos mucha carencia de datos municipales sectoriales y las estimaciones pues, han generado horquillas, en algunos casos un tanto amplias, ¿vale? Pero, por ejemplo, el sector servicios sí que destaca por ser el de mayor peso en la generación del valor añadido bruto en la comarca en 2019, entre aproximadamente el 44% de aportación al VAP de la comarca y el 68%. En el municipio de la comarca de Cartagena, este peso es superior, oscilaría entre el 47% y el 71%, generalmente debido al carácter relativamente más urbano de este municipio. En relación al segundo de los puntos, el crecimiento económico, dado que la contribución del valor añadido bruto de la comarca en la región apenas ha variado en los últimos años, representando aproximadamente el 24,5% o 24%, las previsiones de crecimiento de la comarca de Cartagena van a ser similares a las que experimenta la región de Murcia. Así, algunos institutos de predicción, por ejemplo, u organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, muestra lo siguiente, y es que desde el primer trimestre de 2020 se inicia una etapa de recesión económica en la región de Murcia, pero también en toda España y a nivel mundial, que en este caso es muy superior a la crisis de 2008, como se puede ver en la gráfica. La recesión por la crisis de la pandemia en 2020 es todavía superior en España que en la región de Murcia, de manera que en España aproximadamente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé, porque para 2020 todavía no tenemos datos calculados reales, sino estimaciones, prevé un descenso del 11% del Producto Interior Bruto, mientras que en la región de Murcia se prevé un descenso en el crecimiento inferior del 7,8%, siendo una de las comunidades autónomas que menos recesión ha experimentado entre todas las comunidades autónomas de España, después aproximadamente de Extremadura, y en contraposición con los descensos importantes que han registrado otras como Islas Baleares, Canarias, Cataluña, que son comunidades que se han visto muy afectadas por el importante peso que tienen en su Producto Interior Bruto el turismo de costa. Atendiendo a las estimaciones de otros organismos e instituciones de predicción, se observa cómo en la región de Murcia las predicciones son mejores que en España, es decir, tenemos predicciones de descenso en el crecimiento económico, digamos, inferiores al que se produce en España. ¿Y cuál puede ser la causa de esto? Bueno, pues la causa generalmente es el mayor peso que tiene en el PIB de la región de Murcia el hecho de que sectores como el sector primario, la industria alimentaria y también servicios de las administraciones públicas tengan un peso superior al que tienen en España, que son sectores que realmente se han visto menos afectados por la pandemia. Y además,
Este descenso compensó en parte el deterioro de otros subsectores importantes como el turismo, el comercio y el transporte, que tienen un peso aproximadamente muy similar en la región de Murcia y en España. Si analizamos las estimaciones del crecimiento del PIB real en la región de Murcia y en España por sectores, el organismo Hispalin es uno de los que realizan estas estimaciones por sectores, muy poco lo hacen. Y bueno, se prevé en 2020 que sean los sectores construcción y servicios los más afectados, los que más decremento en el valor añadido bruto o en el PIB experimenten, en concreto la construcción por el descenso en la licitación pública y los visados de obra nueva, y el sector servicios por el deterioro del comercio, el transporte y el turismo. Los sectores que menos se van a ver afectados en 2020, pues se espera que sea agricultura y también industria, sobre todo debido a la producción de productos agroalimentarios, tanto frescos como elaborados, que son los que menos se han visto afectados por la reducción de la demanda, tanto interna como externa. Para conocer el dinamismo sectorial de los municipios de la comarca de Cartagena, el único indicador que tenemos, calculado y que podemos calcular es el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social o el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. En este caso nos hemos centrado en la estructura empresarial, que es el título de esta parte, que es el número de empresas afiliadas, puesto que lo demás, lo que podemos tener son estimaciones y, como se ha expuesto anteriormente, las horquillas de las estimaciones con los pocos indicadores que tenemos a nivel sectorial y municipal son bastante amplias. No es lo mismo el peso empresarial, evidentemente, que el peso en la producción, en el PIB. Por ejemplo, con datos que sí que tenemos de contabilidad nacional, trimestral, regional, podemos comparar en 2019, que es el último datos para los que, el último año para el que tenemos información, que el sector servicios en la región de Murcia aporta el 69,50% del valor añadido bruto en la región. A este sector le sigue industria con una aportación del 18,46%, luego construcción y, en último término, agricultura. Sin embargo, si analizamos el peso empresarial, evidentemente también es el sector servicios el que aúna el mayor porcentaje de empresas en la región de Murcia, y también seguido por el sector industria. Sin embargo, las ponderaciones cambian en respecto a la construcción, que pasa a tener el cuarto puesto, y agricultura, que pasa a ocupar el tercer puesto en este ranking. Ello pone de manifiesto que el peso de número de empresas, que es el indicador que vamos a utilizar a nivel municipal y sectorial, es solo una aproximación a la contribución a la producción total, porque hay sectores más productivos y otros sectores menos productivos. Por ejemplo, el sector industria, que tiene un peso empresarial del 8,01%, tiene una aportación a la producción del valor añadido bruto superior al peso empresarial, lo cual implica que es un sector muy, muy productivo. Sin embargo, agricultura, por ejemplo, que tiene un peso empresarial superior, la aportación al valor añadido bruto es inferior, lo cual indica que es uno de los sectores menos productivos. ¿Vale? Ello se demuestra también si tenemos en cuenta la columna del valor añadido bruto dividido por empresa. Es cierto que el sector servicios es el peso que tiene mayor representatividad en la región, tanto en términos de valor añadido bruto, en porcentaje de empresas también y en número de trabajadores, pero es el sector industria el sector con mayor productividad, ¿vale? Mientras que el sector agricultura sería el sector que tiene menor productividad. Bueno, utilizando este indicador, que es el número de empresas afiliadas a la Seguridad Social, que, como he dicho anteriormente, no es lo mismo que la aportación de estas empresas al valor añadido bruto, por el hecho de que hay unos sectores más productivos y otros sectores menos productivos, pero sí que nos da una visión de lo que ha ocurrido en la comarca de Cartagena y el dinamismo de la comarca y de sus municipios. En este sentido, si analizamos verticalmente esta tabla, es decir, vamos a ver en cada uno de los sectores la aportación de cada uno de los municipios, se observa que Cartagena reúne el mayor porcentaje de empresas de la comarca en todos los sectores, aproximadamente el 50%, excepto en agricultura, donde destaca Torre Pacheco. Torre Pacheco y San Javier reúnen algo más del 11% de las empresas, estarían situados en el ranking después de Cartagena, y los municipios que ocupan la segunda posición por sectores en cada uno de los municipios, por municipios también sería, por ejemplo, agricultura, destacaría Cartagena después de Torre Pacheco,
En industria y construcción destacaría Torre Pacheco, en el ranking después de Cartagena. Y en servicios destacaría San Javier también, en segundo puesto después del municipio de Cartagena. Analizando horizontalmente la misma tabla, pero para ver, digamos, la estructura empresarial por municipio, se observa lo siguiente, que en la comarca de Cartagena, por ejemplo, el sector servicios, el número de empresas del sector servicios representan el 73,90%, seguido muy de lejos del sector agricultura, que representan el 11,57%, construcción el tercer puesto e industrial el cuarto puesto. A destacar de esta tabla es que, por ejemplo, los municipios donde menos peso empresarial tiene el sector servicios, sí que tiene más peso el sector agricultura. Y también el sector de la comarca con mayor representatividad en la región es agricultura, porque representa el 32,47% de las empresas de la región, seguido de construcción, servicios e industria. Bueno, a continuación voy a ceder la palabra a la directora de la cátedra, Mari Carmen Marco, que va a continuar con la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Una vez que hemos visto el peso empresarial que tiene cada sector en la comarca y en cada municipio, lo que vamos a analizar es cómo ha variado ese peso, ese número de empresas medio afiliado a la Seguridad Social, con el fin de poder valorar los efectos que ha tenido la pandemia en el sector industrial. ¿De acuerdo? Entonces, sí, vamos a centrarnos en la variación que ha sufrido este número medio de empresas en la comarca de 2020 a 2019. ¿De acuerdo? Lo primero que observamos aquí es este dato negativo, tomando el global. El número medio de empresas afiliadas a la Seguridad Social en la comarca en su conjunto ha disminuido un 6,17%. ¿De acuerdo? Esto supone una disminución en media mensual de 886 empresas en la comarca. Si nos fijamos con respecto al año anterior, que descendió también este número de empresas afiliadas en un 0,42, pues realmente el valor en el que desciende 2020 representa casi 15 veces más que en 2019. ¿De acuerdo? Tenemos que fijarnos además que el número de empresas decrece en todos los sectores, ¿vale? Pero lo hace con diferentes magnitudes. Si nos fijamos en las caídas de mayor magnitud en el número de empresas, se produce en la industria, con una caída del 8,72, supone una disminución de 77 empresas, y en servicios, con una caída algo menor en porcentaje, pero supone una disminución en el número de empresas medio de 755. ¿De acuerdo? Por otra parte, el sector construcción, que se ocupa el tercer puesto, ¿de acuerdo?, con una caída del 4,10%, esto supone 49 empresas. Y finalmente, el sector agricultura, que es el que mantiene más el tipo, ¿de acuerdo?, porque prácticamente esta caída nos supone nada más que la disminución de 5 empresas en media en 2020 con respecto a 2019. Si nos fijamos ahora en los distintos municipios, ¿vale?, también observamos que en todos ellos, si observamos esta columna, ¿vale?, todos los valores son negativos, luego globalmente ha disminuido el número de empresas, pero las mayores disminuciones globales se han dado en La Unión y en los Alcázares, con caídas cercanas al 10% y al 8,30%. ¿De acuerdo? Por otra parte, la menor caída se ha producido en Mazarrón, con una disminución del 3,71%. Y si nos fijamos en los sectores, los distintos sectores, también lo que podemos observar es que en el sector industria y servicios el comportamiento de la disminución de empresas ha sido muy similar en todos los municipios, ¿de acuerdo?, registrándose máximas caídas en industria
en Mazarrón y Los Alcázares, y en los servicios en La Unión y también en Los Alcázares. El sector construcción se ha comportado con ciertas peculiaridades por municipios. Así, vemos que en La Unión ha sufrido la mayor caída, pero hay 2 municipios en los que el número de empresas, en 2020, el número medio de empresas afiliadas ha aumentado. El que destaca es Los Alcázares, el número de empresas ha aumentado en un 6,99%, casi un 7%. Y luego está San Javier, que realmente el porcentaje que aparece aquí no supone una variación en el número de empresas, ha mantenido las empresas, ¿de acuerdo? Por último, el comportamiento del sector agrícola en los distintos municipios en cuanto al dinamismo empresarial también ha sido diferente para municipios. De los 8 que forman la comarca del Campo de Cartagena, 4 de ellos han aumentado el número medio de empresas y otros 4 las han disminuido. Entre el valor de mayor disminución lo presenta San Pedro del Pinatar y el de mayor aumento La Unión, aunque en La Unión la agricultura tiene muy poco peso y por lo tanto este valor va a suponer prácticamente muy poca variación en el número de empresas, ¿de acuerdo? Bueno, pues resumiendo, 2020, un gran deterioro en el dinamismo empresarial, con una caída del 6,17% en global en la comarca, una caída del 6,17% con respecto al año anterior, que representa una disminución media mensual de 886 empresas, ¿de acuerdo? Evidentemente, este deterioro empresarial tiene como consecuencia un deterioro considerable en el mercado laboral en este mismo periodo. Así podemos destacar pues, que el número medio de parados registrados en 2020 con respecto a 2018 aumenta un 18,1%, el número medio de afiliados a la Seguridad Social baja en un 2,3% y el número de contratos firmados disminuye casi en un 24%. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la situación. La pandemia ha afectado, tiene efectos claramente negativos sociales y económicos. Aquí nos estamos centrando en los económicos, ¿de acuerdo? Y en este sentido, ¿vale?, lo que tenemos que tener en cuenta es que una manera de anticipar lo que puede pasar en los próximos meses es centrarnos en los índices de confianza empresariales y el índice de confianza del consumidor, ¿de acuerdo? Para entender bien el mensaje que dan estos índices, pues es interesante saber un poco lo que están midiendo, que es lo que pretendo en los siguientes minutos de la presentación, ¿de acuerdo? El índice de confianza empresarial armonizado lo que pretende es conocer en un momento qué visión tienen sobre su situación los establecimientos empresariales, ¿de acuerdo? Y siempre estos índices tienen 2 componentes. En uno se les pregunta por la situación actual, cómo valora la marcha de su negocio ahora. Esto es el balance de situación y varía entre -100 y 100. Y también se les pregunta por las expectativas, cómo valora o cómo espera que vaya la marcha de su negocio en el trimestre siguiente, ¿de acuerdo? Y también varía entre -100 y 100. Entonces, lo que se hace es hacer una media. Esa media de balance de situación y expectativas estaría entre -100 y 100, pero hay que tener cuidado a la hora de interpretar, porque luego se construye un número índice, de modo que la primera vez que se calcula la confianza empresarial es en 2013 y el valor que tiene el índice en ese momento se le da valor 100. ¿Vale? Pero vamos a fijarnos entonces cómo ha evolucionado el índice de confianza empresarial armonizado. Fijaos, os digo, llevad cuidado, 100 corresponde al valor que se le da el primer año que se calcula, que es 2013. Pero en 2013, tanto el balance de expectativas, que va en rojo, como el de situación, son negativos.
Luego, cuidado, el 100 no indica nada. Lo que hay que fijarse es cómo se mueven los balances de situación y de expectativas. ¿De acuerdo? Sí que indica el índice en conjunto, indica si está aumentando o disminuyendo la confianza partiendo del nivel que tenía en 2013, que se valora en 100. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tenemos aquí? En 2018, el valor medio de este índice fue de 196,65, ¿de acuerdo? Si os fijáis aquí en los trimestres que aparecen en 2018, pues estábamos rondando el 0, luego a expectativas de alguna manera neutras, ¿de acuerdo? El mismo porcentaje de empresarios piensa que la situación va a mejorar que aquel porcentaje que piensa que va a empeorar. Pero a partir del 18 hay una pequeña caída en el 19, en el valor medio, y una caída mayor en el valor medio en 2020. Fijémonos entonces bien en los datos del balance de situación en el último trimestre de 2020, claramente negativo, menos 37,3, y en el de expectativas, negativo y algo superior, un 38,1. ¿De acuerdo? Si observamos cómo ha ido cambiando trimestre a trimestre este índice de confianza en 2020, observamos que en el primer trimestre, en los 3 primeros trimestres hubo caídas de este índice y un pequeño repunte en el cuarto trimestre de 2020. Bueno, la disminución que se registró en el segundo trimestre de 2020 con respecto al anterior fue del 22,88%, que es la más acusada desde que este índice se calcula. ¿De acuerdo? Esto es efecto directo de la pandemia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en principio, ¿vale?, estamos en el cuarto trimestre en balance de situación y expectativas negativos y desde el punto de vista empresarial podemos decir que el pesimismo sobre la actividad económica continúa, aunque se atenúa en el cuarto trimestre, puesto que, aunque sigue siendo negativo, hay una ligera mejora con respecto al trimestre anterior. Pero es importante también conocer las expectativas de los consumidores, el índice de confianza de los consumidores, que anticipa de alguna manera también los incrementos o descensos en el consumo, ¿de acuerdo? Como siempre, si hablamos de confianza, dos partes: el índice de situación actual, en la que los consumidores valoran su situación económica ahora frente a la que tenían hace 6 meses, y el de expectativas, que refleja la situación económica que esperan tener dentro de 6 meses. ¿De acuerdo? Aquí el índice varía de 0 a 100 y el 100 sí que representa una medida neutra. Por debajo de 100 significa percepción desfavorable, por encima de 100 significa una percepción favorable. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver qué datos tenemos en 2020. Estos son los datos. Nos tenemos que fijar en la línea que está señalada en negro. Por encima de esa línea, una percepción favorable, por debajo, desfavorable. Si nos fijamos en medias, en el 2018 estábamos cerquita del 100, en el 19 baja el índice a 89,34 y la media en el 2020 de la confianza de los consumidores llega al 59,96 puntos, muy por debajo del 100, ¿de acuerdo? Centrémonos entonces en los últimos meses, octubre, noviembre y diciembre. Fijaos, tras el peor dato de 2020, que es en el mes de octubre, 48,5, pues en noviembre y diciembre se produce un ligero aumento en la confianza de los consumidores. De hecho, se llega a unos valores aproximadamente a los valores que se consiguieron en mayo y junio, que parecía que ya todo iba mejor, ¿de acuerdo? Pero realmente estamos por debajo de 100 en el índice,
bastante más por debajo cuando valoran situación actual que expectativas. Fijaos que las expectativas se están situando en 92 puntos en el último mes. Pero de nuevo, ¿vale?, la percepción que tienen los consumidores sobre la actividad económica es desfavorable. Con respecto a estos indicadores ya tenemos algún dato de 2021, entonces es importante ponerlos encima de la mesa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues realmente, si nos fijamos en la confianza de empresarios, balance de situación y expectativas, lo que vemos es que tanto el balance de situación como el de expectativas, ¿vale?, en el cuarto trimestre de 20 mejoró con respecto al tercero y en el primero del 21 también. El pesimismo sigue siendo evidente y estos datos también hay que tomarlos con cautela. ¿Por qué? Porque la encuesta que se hizo en el cuarto trimestre del 20 se hizo antes de la segunda ola. Y la encuesta que se hizo para el primer trimestre de 2021 también se hizo antes de la tercera ola. Con lo cual, probablemente, ahí no se estaba computando el peso de los rebrotes y lo que podría afectar a la actividad económica. ¿De acuerdo? Por otra parte, para los consumidores, son datos mensuales, tenemos enero y febrero de 2021. Lo que observamos es que pues siguen estando por debajo de 100. En enero hubo una caída con respecto a diciembre y hubo un pequeño aumento en febrero que nos sitúa 2 puntos por encima de lo que estábamos en diciembre de 2020. ¿De acuerdo? Con estos datos, pues no nos adelantan que la actividad económica vaya a recuperarse en los primeros meses de 2021, ¿de acuerdo? Más teniendo en cuenta las restricciones que aún estamos sufriendo con la tercera ola y, por supuesto, poniendo encima de la mesa el pesimismo de empresarios y la cautela de consumidores al gasto frente a la incertidumbre que hay, ¿vale? Bueno, pues para finalizar, vamos a poner algunos problemas, ¿vale? Pero vamos a abrir alguna puerta de optimismo, como es el título de las sesiones, ¿de acuerdo? De estas sesiones. Lo que está claro es que para recuperar la actividad económica es necesario que la confianza de todos los agentes vaya mejorando, ¿vale? Y para ello, bueno, pues lo primero y principal es agilizar el proceso de vacunación y que resulte eficaz y que el virus se pueda controlar. Esto es obvio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aún tenemos bastante incertidumbre sobre el tiempo que nos va a costar el control de este virus. Por otra parte, para los primeros meses de 2021 se prevé que la banca reduzca la oferta de financiación. Si esta reducción perdura en el tiempo y coincide con la falta de liquidez que pueden tener las empresas para devolución de préstamos ICO, etcétera, que han tenido que pedir, en este sentido, pues podríamos enfrentarnos a problemas de solvencia graves empresariales, ¿vale? Es muy claro, por lo menos desde nuestro punto de vista, que en general todas las administraciones públicas han estado haciendo esfuerzos enormes a través de políticas fiscales expansivas respaldadas por Europa y, a su vez, en las administraciones regionales respaldadas por la administración nacional, ¿de acuerdo? Contrariamente a lo que sucedió en la crisis de 2008, en el que se instauró una política de austeridad, aquí estamos con una política expansiva y, además, con el beneplácito de la Unión Europea y el soporte de la Unión Europea, ¿vale? Pero claro, parece que todas las medidas que se han llevado a cabo hasta ahora, que si no se hubieran llevado estaríamos en una situación verdaderamente lamentable, ¿de acuerdo? Pero parecen insuficientes. Vamos a dar una luz. La luz que quiero dar, bueno, supongo que muchos de ustedes lo sabrán. El pasado 23 de febrero se firmó un acuerdo en el que se iban a dedicar
un acuerdo del Gobierno regional con CROEM, en el que iba a dedicar 37 millones de euros al sector del turismo y la hostelería, y que hasta 35 millones de los mismos podrían ir dedicados a ayudas directas tan reclamadas por este sector. ¿De acuerdo? Por otra parte, esperamos que mañana, 12 de marzo, el Gobierno Nacional, en un Consejo Extraordinario de Ministros, apruebe ayudas también para turismo, hostelería, restauración y pequeño comercio. Ayudas valoradas en 11.000 millones de euros para apoyar solvencia empresarial, que es uno de los problemas que hemos destacado. ¿De acuerdo? Estas ayudas se van a instrumentar en tres patas financieras, entre las que aparece que se contemplarán ayudas directas, también recapitalización de empresas y condonaciones de deuda. En este momento se desconoce el porcentaje que irá a cada instrumento, ¿de acuerdo? Pero se habla de que al menos unos 5.000 millones de euros irán a ayudas directas. Mañana sabremos con certeza. En el momento en el que se pudiera recuperar la normalidad o cierta normalidad, un factor positivo es que aquellas personas que han podido mantener su empleo pues han acumulado muchos ahorros. De hecho, el Banco de España dice que a finales de diciembre había un nivel de depósitos a la vista sin precedentes, y esa salida de los ahorros podría ayudar a la recuperación. Y para finalizar, es necesario y de vital importancia que la sociedad en conjunto estemos pendientes de la recuperación y que realmente se definan de forma rápida proyectos que estén asociados a los fondos que tenemos de Europa de Next Generation, de la Unión Europea, ¿vale? Para que podamos anclar nuestro crecimiento de una manera robusta, sostenible y en la que todos quepamos, sea inclusivo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y esto es todo. Claro que tenemos que analizar muchas cosas en estos días para intentar mejorar. Y bueno, vamos a abrir fuego con la mesa de construcción. Nos estrenamos con un sector del que también han hablado las profesoras. Y a ver si entre todos, pues eso, buscamos las claves para evolucionar hacia una mejora en esos datos y en esas cifras. Hemos escuchado mucho la palabra pesimismo, pero esperemos también escuchar mucho la palabra optimismo de las personas que nos van a acompañar aquí a lo largo de esta mañana. Bueno, es una responsabilidad muy grande porque es eso, en la primera mesa y la primera ponencia. En este caso va a corresponder al doctor Miguel Ángel Tobarra, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa. Va a ser él el que tome la palabra en este momento y luego les emplazo a que se queden con nosotros porque vamos a hacer una mesa redonda, seguro que muy entretenida y con muchas claves, porque nos acompaña, como decíamos, invitados pues del sector de la construcción, pero desde muchas perspectivas. Así que va a que tome la palabra ya el decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa, el doctor Miguel Ángel Tobarra. Vamos. Dale el micro al profesor. Por aquí le cedo la palabra.
pues parece que no va el pasapantallas, o es que no estoy apuntando al sitio correcto. Muy bien, nada, son los riesgos del directo, ¿verdad? Muy buenos días a todos. A continuación voy a pasar a exponer el informe de coyuntura correspondiente al sector de la construcción. Antes de empezar con los datos propiamente dichos del año 2020, a modo de introducción, podríamos comentar algunas cosas de los años anteriores. Tras la aguda crisis del 2008 y el posterior ajuste, pues de 2013 a 2019, fueron unos años en los que los indicadores de la construcción iban mejorando. Aumentó la licitación pública, las transacciones, en los 2 últimos años también los precios en todos los municipios de la comarca de Cartagena, y en 2019 únicamente hay solo un indicador, que es el de los visados, que pues sufrió un pequeño descenso. Pues para tomarle el pulso al sector en el año 2020 y tener así unas pinceladas de cómo ha ido en los últimos meses el sector, utilizaremos 4 indicadores: la licitación pública, las transacciones inmobiliarias, los visados y el precio de la vivienda libre. Muy bien, en relación a la licitación pública, en 2020 ha sufrido un descenso muy importante, ha descendido un 71%. Es cierto que en 2019 teníamos una cifra muy alta, la más alta de los últimos años, con 604 millones, pero en 2020 se queda en 176. Por tanto, ha habido un descenso de casi el 71%. Viendo por el tipo de administración, donde más desciende es la licitación pública de la Administración Central, que cae un 85%, a continuación la autonómica, que cae un 35%, y la local, que cae cerca de un 19%. De tal forma que ahí podemos comprobar para el año 2020 cuál es la estructura de esa licitación. Vemos que el 38% corresponde a la Administración Central, un 25% a la autonómica, un 36% a la local. Si desagregamos la licitación pública, pues en los 2 grandes componentes, edificación y obra civil, pues el 35% corresponde a edificación y el 64,25% a obra civil. En relación a las transacciones inmobiliarias, comentar que a fecha de hoy, de momento, el Ministerio todavía no ha sacado los datos del último trimestre, por lo que comentemos aquí va a corresponder al periodo enero a septiembre de 2020 comparado con el mismo periodo del año 2019. Y podemos hablar de un descenso, un pequeño descenso en las transacciones inmobiliarias. Si tomamos el dato de vivienda nueva, que genera un mayor valor añadido, vemos que se han reducido un 6,7% en el total de los municipios de la comarca de Cartagena, que es un descenso un poquito inferior al conjunto de la región de Murcia. Por municipios la situación varía, evidentemente. Ha habido descensos importantes en el número de transacciones en los Alcázares, que cae un 68%, un 53% en Mazarrón, un 48% en San Pedro y un 16% en Fuente Álamo. Sin embargo, la situación cambia. En San Javier, por ejemplo, casi se doblan. En Cartagena crecen un 37%, en Torre Pacheco un 35% y en La Unión un 12,5%. Por tanto, a nivel agregado, un pequeño descenso y pues la situación varía dependiendo del municipio en el que nos encontremos. En relación a los visados, en 2020 también muestran un pequeño descenso en relación a 2019, cerca del 15%. También habían caído un poquito el año anterior, ya serían 2 años de descenso en esta variable. Y si hablamos del precio del metro cuadrado de la vivienda libre en 2020, pues yo creo que podríamos hablar de contención o de moderación de los precios.
Aquí podemos tomar dos indicadores. Por un lado, el INE elabora el índice de precios de la vivienda, que señalaría que en la región de Murcia han crecido un 3%, y el comportamiento sería incluso mejor en la vivienda nueva que en segunda mano. Sin embargo, aquí vamos a utilizar datos del Ministerio porque vienen a nivel desagregado. Tenemos datos para municipios de más de 25.000 habitantes, con lo que nos permite ver qué sucede en 4 municipios de la comarca del Campo de Cartagena. Este indicador mostraría un moderado descenso. No nos tenemos tampoco que extrañar, no es que unos datos sean mejores que los otros o unos estén bien y los otros estén mal, proceden de fuentes distintas. El Ministerio utiliza datos de las empresas de tasación, mientras que el INE utiliza datos de las transacciones que se han llevado a los notarios. Nuevamente, la situación va a variar dependiendo del municipio. En Mazarrón y en Cartagena, en 2020, el precio del metro cuadrado de vivienda libre apenas varía. En San Javier desciende un poquito, un 5%, mientras que en Torre Pacheco aumenta un 11%. Bueno, ahí tenemos los datos, que son los que acabo de comentar, bueno, pues con esa cifra de euros por metro cuadrado en esas localidades. Muy bien, por resumir, bueno, pues estos indicadores nos indicarían que 2020 ha sido un año, bueno, que ha mostrado peor comportamiento que el 2019. Sin embargo, también es curioso que pese al ser el año de la pandemia, pese a toda la incertidumbre, pese a todos los problemas, el nivel de empleo se ha mantenido. Tenemos que no ha variado apenas el número de afiliados a la Seguridad Social ni en el conjunto de los municipios del campo de la comarca de Cartagena, ni tampoco en la región de Murcia. Muy bien, siempre es importante buscar, bueno, formas de dinamizar, tomar medidas para dinamizar el sector. Y aquí yo creo que se podrían hablar de 3 líneas de estas medidas para dinamizar el sector. Por un lado, dinamizar la demanda, por otro lado, facilitar el acceso a la financiación a las empresas y, finalmente, mejorar el marco administrativo en el que éstas actúan. Bueno, medidas para dinamizar la demanda. Cualquier incentivo fiscal siempre es bienvenido. Los hay muchos, a muchos niveles. Uno, por ejemplo, que estuvo puesto en marcha fue incentivos fiscales a la compra de la primera vivienda. Bueno, pues podría estudiarse utilizar, que se volviera a poner en marcha ese incentivo. Pero en este momento yo creo que es de especial relevancia que hablemos de los fondos europeos de recuperación. Una parte de ellos van directamente al sector de la construcción, buscando un objetivo fundamental que es la rehabilitación de viviendas para la eficiencia energética. Objetivo prioritario de la Comisión Europea. Son 5.300 millones de euros que irían a mejorar en 3 años casi medio millón de viviendas. Aquí las administraciones locales pueden tener un papel dinamizador muy importante en conseguir que los proyectos salgan adelante, que venga ese dinero y que de esa manera se dinamice el sector y se cree empleo. Tiene otra ventaja y es que estos fondos pueden ayudar a la sostenibilidad de las ciudades, a que sean más sostenibles. No hay que olvidar que el 40% de la energía se consume en los edificios y que el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero precisamente se produce también en los edificios. Por tanto, utilizar estos fondos, conseguir esa rehabilitación de viviendas con la eficiencia energética, no solo contribuye a dinamizar el sector, sino también a hacer más sostenibles las ciudades. Bueno, claramente la pandemia ha sido una amenaza, pero a veces también donde hay amenazas pueden surgir oportunidades. Hay un impulso al teletrabajo y eso también puede tener alguna influencia en un turismo residencial que también puede dinamizar el sector inmobiliario. Pasando a hablar un poquito de la financiación de las empresas, aparte de problemas generales, el sector de la construcción tiene algunos que son más específicos de ellos, como el hecho de que el Banco de España exija a las entidades financieras más garantías que a otros sectores para
promover y construir viviendas. También ha habido un cambio legislativo que nos ha ayudado en relación a quien asume los pagos por el coste de subrogación de préstamos. Cualquier medida que facilite la financiación de las empresas es bienvenida. Por enlazar financiación e incentivos fiscales, podríamos pensar en la licencia de construcción. Es un desembolso que tiene que hacer el empresario en las primeras fases del proyecto, con lo cual, además de darle un impulso a la rentabilidad, también puedes paliar al menos un poco esas necesidades de financiación en las primeras fases del proyecto. El marco administrativo también es importante, desde garantizar la seguridad jurídica a actualizar normativas municipales en concordancia con la ley del suelo y, sobre todo, también la agilización de trámites burocráticos, que es una demanda, un clamor, casi diría yo, de los empresarios del sector. De hecho, muy recientemente se han firmado convenios entre la Asociación de Promotores de la Región de Murcia y los ayuntamientos de Mazarrón y Murcia, buscando precisamente agilizar los trámites burocráticos. Siempre con el debido rigor, siempre con la correspondiente transparencia, pero que tampoco supongan la burocracia un problema añadido a los que ya tiene el sector. Muy bien, finalmente, a modo de resumen, no de resumen, sino de idea, también es fundamental un marco macroeconómico estable para el sector de la construcción, donde las familias puedan tomar sus decisiones de inversión en vivienda con la menor incertidumbre posible. Muy bien, por mi parte no me quiero alargar más y ya pues creo que he podido dar unas pinceladas del sector. Pues muchas gracias al decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa, al doctor Miguel Ángel Tobarra, que se va a unir también a esta mesa redonda. Bueno, hemos hablado mucho de números, hemos hablado mucho de cifras. Yo creo que es el momento de que, bueno, que las personas nos acompañan aquí esta mañana nos puedan dar un poco de luz y, bueno, ir desentrañando todo lo que, bueno, fantásticamente bien han expuesto tanto las profesoras como el decano de la facultad, con personas de sobra conocedoras del sector, si no, no estarían aquí sentadas. Le explico un poco el funcionamiento. Vamos a ir lanzando una pregunta y así damos pie a las presentaciones, a que ustedes también los conozcan. Y luego vamos a intentar, si nos da tiempo, a lanzar preguntas al aire y que las vayan recogiendo aquí nuestros miembros de esta mesa, que no es mesa, por el tema de la pandemia, otro de los cambios también que hemos sufrido en este tipo de actos. Bueno, saludamos a Miguel Martínez Bernal, que es el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cartagena. Buenos días. Buenos días. Bueno, usted es el que va a abrir el fuego directamente en esta mesa redonda. Tanto la profesora como el decano de la facultad han hablado de muchos números, pero bueno, para que la gente que nos está viendo en casa, en el trabajo, ¿cómo está realmente? Sí que les pido eso, que sean breves en la medida de lo posible las respuestas. ¿Cómo está el sector? Estamos poniendo un ejemplo muy gráfico, al borde del abismo con todo esto que nos viene, con la incertidumbre que han hablado, con ese pesimismo, o realmente, bueno, como parece que reflejan algunos datos, es más estable de lo que parece. Bueno, lo primero que quiero hacer, perdone, es dar las gracias a COEC, a la organización de estas jornadas empresariales, por habernos invitado, y le quiero felicitar una vez más por el éxito de estas jornadas. En segundo lugar, a la Universidad Politécnica, a todos los que han intervenido, por el análisis tan exhaustivo que han hecho con unos números que al final es lo que mandan, las matemáticas son las que mandan. Yo, a la pregunta que usted me lanza, yo quiero ser un optimista bien informado, pero no voy a decir en el abismo, pero dada la situación de la pandemia, la situación social, política, por qué no decirlo, pues no soy muy optimista. Pero el empresario, como los empresarios, lo que tenemos que hacer es cambiar los números y cambiar la inercia y caracterizarnos por lo que siempre hacemos, que es trabajar. ¿En base a qué lo digo? En base a los números que muy bien ha explicado el decano de la Facultad de Empresariales, pues es cierto que los empresarios, por un sentido de responsabilidad, hemos mantenido, y el sector de la construcción, en primer lugar por una responsabilidad, en segundo lugar porque los ciclos en la construcción son ciclos a medio plazo.
una consecuencia, un acto que sucede ahora mismo no es efecto inmediato, sino que el señor que tiene una obra y ha proyectado el promotor una obra, pues lleva una media, pues si no tiene que hacer planeamiento de 2 años, 3 años, sin hacer planeamiento. Entonces, ahora mismo es cuando se van a empezar, y a partir de ahora y el 2021, las consecuencias de todo esto que ha estado diciendo. Por eso hasta el 2019 íbamos bien, el 2020 se para, pero lo cierto y verdad que si no se actúa es como un enfermo que está estable, pero el enfermo que está estable, si no actúa con medidas contundentes, pues puede empeorar drásticamente. Entonces, desde aquí lo que quiero dar el aviso, quiero poner aviso a navegantes que por favor tengan la sociedad, los políticos, altura de miras, pero vemos que muchas veces pues brillan por su ausencia. Entonces, ¿qué es lo que es necesario para que no caigamos en el abismo? Porque como muy bien ha demostrado, demanda hay de vivienda, y se ha visto en el término municipal de Cartagena. Hay necesidad de vivienda, hay nuevos cambios de viviendas por el efecto de la pandemia. Podemos atraer el turismo y necesitamos, factor muy importante, los fondos Next Generation, que hay en Europa una partida específica para construcción. Pero va a ser posible que esa sangre, esa transfusión de sangre de economía llegue al pequeño y mediano empresario. ¿Van a ser capaces los políticos de que vaya directamente al tejido productivo? Pues eso es lo que tenemos que luchar, porque eso está. Y muy bien lo ha explicado, cuáles son los problemas, lo ha dicho muy bien. Problemas de financiación, el ladrillo, como digamos, el sector inmobiliario, por consecuencias que no han sido creadas por los empresarios, por los promotores, han sido por la clase política, el sistema financiero que creó que el sistema jurídico mejor, el sector mejor para invertir y generar era el inmobiliario, pero era una crisis financiera que creó la crisis inmobiliaria. Entonces, como consecuencia, los bancos que se han cerrado y todos los periódicos dicen no fluye dinero, especialmente para los pequeños y medianos empresarios. Primera consecuencia. Hemos visto que la burocracia administrativa en estos tiempos y especialmente en esta crisis sanitaria se ha agravado. Ahora tenemos la burocracia normal y que todo eso se ve agravado por la crisis social que hay y, por qué no decirlo, política. Todos vemos los escenarios cambiantes. Anteriormente, mi presidente de los promotores me lo ha explicado muy bien. Dice, las batallas de los políticos, y es palabra suya, nosotros los empresarios ponemos los muertos. Es decir, estamos pagando las consecuencias. Y eso se ve. El empresario necesita estabilidad, seguridad jurídica. Entonces yo estoy diciendo, ¿dónde están los nubarrones? Pues estoy diciendo la crisis burocrática. Ahora se ha añadido la burocracia normal más la burocracia COVID. Los empresarios, aquí estamos todos peregrinando por todas las administraciones públicas y es imposible. La digitalización, el teletrabajo, muchas veces no es teletrabajo, son televacaciones. Le pido, porque sé que está lanzando muchos temas y entonces... Bueno, yo lanzo donde puede estar. Entonces, ¿qué me dice? El panorama... Si se actúa, o los queremos tratar aquí si se actúa a tiempo, es posible invertirlo. Si usted me pregunta cómo estamos, pues la situación es francamente muy preocupante si no se actúa. Bueno, le he cortado de... No se preocupe. No, sobre todo porque es verdad que estaba sacando muchos temas y yo digo, bueno, que van a salir o espero que salgan en este tiempo que nos resta. Así que eso sí que les pido brevedad porque si no nos vamos a quedar por el camino. Le pregunto también, y ya de paso saludo a José Ramón Blázquez Muñoz, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia. Buenos días. Buenos días. Le ha nombrado usted como, bueno, una de las frases, ¿no?, de esta mañana. Le preguntaría,
Han aumentado los costes de construcción, bueno, es evidente, eso incide de manera directa en el precio de la vivienda. ¿Cómo está afectando todo esto al sector de la promoción? Bien, voy a intentar explicar lo más sencillo posible todos los datos que se han estado exponiendo y la situación que tenemos, porque estamos acostumbrados a ver muchos datos, pero tenemos que ponerlos en contexto. Lo cierto es que esta crisis no ha afectado demasiado a la vivienda en cuanto a cantidades y en cuanto a precios, porque estamos partiendo de un nivel de actividad muy bajo. Es decir, ¿qué es el problema más importante que tenemos? Tenemos baja actividad debido a varios motivos que son los que tenemos que analizar. Llevamos una década con unos visados de vivienda en torno a los 1.300 hasta 2017. 2018-2019 subimos de los 2.000, estoy hablando del agregado de la región de Murcia, y en el año 2020 hemos bajado a los 1.600 de nuevo. Es decir, ¿por qué nos preocupa este dato? Porque evidencia que estamos produciendo menos vivienda de la que necesitamos, que estamos hablando de una generación de hogares en torno a los 4.100 en la región anuales, más el turismo residencial, que también es muy importante. Entonces, estamos produciendo menos vivienda. ¿Por qué? Has comentado el tema de los costes. Tradicionalmente se han ido imponiendo sobre la vivienda demasiadas cargas, que ha hecho que al final esté dando síntomas de agotamiento, como acabo de explicar. ¿Qué podemos hacer? Evidentemente, si empezamos a analizar los costes, las viviendas han mejorado mucho, todos los tenemos claro. Los costes de construcción han ido aumentando por varios motivos, el código técnico, la sostenibilidad, que es muy deseable, pero que en la región de... La sostenibilidad no me gustaría también que habláramos, porque es verdad que es muy importante y está... Que son muy deseables, pero que en la región de Murcia, en la que, según datos de Sociedad de Tasación, tenemos el segundo precio de obra nueva más barato de toda España, hace que el puzzle sea más difícil de encajar. Hasta el punto de que no estamos hablando de que los promotores ganen más o menos dinero, como se puede pensar equivocadamente. Estamos hablando de que la gente pueda o no pueda adquirir la vivienda, y esto sí que nos preocupa. Pero, sin embargo, como decía el presidente de la Cámara de Comercio, sí que hay demanda de viviendas. Hay demanda de viviendas y por supuesto que hay demanda de viviendas, pero también estar produciendo menos vivienda de la que se hace falta, hay que buscar los motivos por lo que se está sucediendo. Entonces, evidentemente, tenemos unos costes que han ido en aumento, unos costes laborales que también han ido en aumento y, paradójicamente, tenemos mucho paro, pero falta personal especializado en el sector de la construcción. Pues, de alguna forma, hay que fomentar también la formación en el sector de la construcción. Tenemos una fundación laboral de la construcción. Es decir, hay herramientas que pueden hacer que haya más gente en el sector. Eso está un poco olvidado, el tema de la formación, y vemos que la construcción a lo mejor es un sector... Exactamente. Entonces, ahí tenemos que incidir. Tenemos también una componente de impuestos muy importante en el precio de la vivienda. Estamos hablando de más del 26% del precio de la vivienda. Al final son impuestos. ¿Por qué? Pues porque estamos soportando unos actos jurídicos de 1,5% en general y un 2% en el momento de la compraventa, que hacen que, como los actos jurídicos se pagan 5 veces en el recorrido de una promoción, hace que el impacto sea muy alto. Por comparación, te digo que pagamos un 1,5% en Murcia, pagan un 0,75% en Madrid. Ahí sí que, es decir, evidentemente las bajadas de impuestos deben ser selectivas y quirúrgicas, es decir, deben utilizarse para fomentar la actividad, y en este caso serían deseables porque fomentarían la actividad en el sentido de que permitirían abaratar el precio de la vivienda. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la eficiencia energética, que lo tenemos que trabajar, también podría tener compensaciones en impuestos, como está sucediendo con los automóviles. Es decir, queremos una vivienda más eficiente, tenemos que ayudar al propietario también a poder adquirirla. Eso en cuanto a costes. Y hay un problema también muy importante a la hora de adquirir la vivienda, y es el tema, hemos hablado de la financiación, vamos concatenando una crisis con otra, y hay una gran parte de la población que no ha podido ahorrar. ¿Qué significa no ha podido ahorrar? Que no puede pagar la entrada. Al no poder pagar la entrada, no puede adquirir la vivienda. Entonces, en Inglaterra ya pusieron en funcionamiento un sistema que se llama Help to Buy, en el que la administración financiaba ese 20% que necesita la gente. Aquí nosotros llevamos tiempo pidiendo lo mismo, es decir, vamos a ayudar con políticas de demanda a la gente a poder adquirir la vivienda. Y por último, la vivienda de protección oficial, que está desaparecida, que no se hace vivienda de protección oficial. ¿Por qué? Porque está exenta de ayudas. Pues habrá que volver a retomar ese camino de vivienda de protección oficial que tanto
nos ha servido en el pasado, y es curioso, cuando no se destinaban suelos a VPO, se hacía mucho VPO en España y en la región. Cuando hay suelos obligatorios de VPO en todos los planes parciales destinados a VPO, no se hace. ¿Por qué? Pues porque se ha olvidado esa figura, pues deberíamos también retomarla. La verdad es que ha dado claves muy interesantes. Estaba pensando en el tema de la entrada, ¿no? Eso es un es un tema. Es una montaña que se encuentra en los sí, pero hay una bolsa. Van a adquirir la vivienda, pero claro. Hay una bolsa de demanda ahí muy, muy importante. La Asociación de Nacional tiene un estudio por el que ellos estiman que entrarían en el mercado de la vivienda entre 320.000 y 350.000 nuevos compradores. Fíjate, en estos momentos si vendría bien para impulsar la actividad. Y lo que pasa es que es curioso porque luego es una pescadilla que se muerde la cola. Se piden créditos, el banco, en la coyuntura económica en la que estamos, no concede ese 20% que se necesita, ¿no? Muchas veces para tal. Total. No puede. Claro, efectivamente. Bueno, ha hablado de la vivienda de protección oficial, que es verdad que hace unos años, pues es verdad que parecía, ¿no? que evolucionábamos hacia mucha construcción para ayudar a esos primeros compradores. Y ahora hay como un estancamiento. Le quiero preguntar sobre eso a Eugenio Castejón Barceló, y así lo saludo. Buenos días. Buenos días. Es gerente de Sierra Minera, promotor inmobiliario y miembro de la Junta Directiva de la PIR. Pues eso, ya no solo por eso también, sino las ayudas de las que hablaba también el decano, de la primera vivienda, de la adquisición de la primera vivienda, ayudas de alquileres. Me da la sensación de que como eso ha quedado muy atrás, ¿no? Como decía José Ramón, y ya no se habla ni de ayudas de alquileres, ni de viviendas de protección oficial, ni de esas ayudas a las primeras viviendas, ¿no? A la adquisición de la primera vivienda. Sí, efectivamente. Bueno, nos tenemos que remontar un poco para conocer en qué situación estamos. Estamos en una situación donde no tenemos plan de vivienda. Que está muy bien. Claro, sí, está muy bien y además no es una cuestión de meses, es una cuestión de años. Ya. Llevamos desde el año 2018 sin plan de vivienda y simplemente con unas líneas que trazó el Gobierno central para unas ayudas al alquiler. ¿Por qué tanta dilatación con ese plan de vivienda? Pues Es una buena pregunta, ¿verdad? es una pregunta interesante, pero no hemos conseguido que se apruebe ningún plan de vivienda en la región de Murcia porque es la administración competente. Y bueno, ahora estamos precisamente se está en una tramitación ya en su estado final para obtener este nuevo plan de vivienda en la región de Murcia, donde se define la vivienda protegida y cómo se organiza. La cuestión es que desde la época de Zapatero, 2011, con la crisis grave que hubo, se descafeinó totalmente ese plan de vivienda y se quitaron todo tipo de ayudas y subsidios a la financiación, porque hay una ayuda directa y luego, por otro lado, ayudan también a pagar el préstamo. Todo esto desapareció. Ayudas de alquileres, en fin. Claro, las ayudas de alquiler, ahora actualmente existen unas ayudas al alquiler, pero se programan una vez al año, sale la ayuda, se agota el primer día y ya no queda para nadie. Entonces, estamos hablando de poco presupuesto y de poco significado, no se traslada y no influye ni en la compra ni en el alquiler. La compra no existen ayudas, escuetamente existen unas exenciones fiscales y nada más. El nuevo plan de vivienda, si bien es cierto que sigue la misma línea de lo que teníamos, pero acelera un poco los trámites administrativos que venían siendo tediosos y esperemos que con este nuevo plan que se apruebe y que la política nueva que ha entrado no lo eche a la basura y bueno, se apruebe un plan de vivienda, entre otras cosas, por tener un marco jurídico donde se puedan hacer viviendas protegidas, porque actualmente desde 2018 no hay ningún proyecto nuevo que se pueda ejecutar. Entonces, pues estamos en esta situación y lo que sí que pedimos es responsabilidad a los políticos responsables que tengan que aprobar este plan
que vayamos pensando en un modelo donde la vivienda protegida quizás se preste menos atención a que la vivienda tenga 90 metros o que no supere los 90 metros y más atención, si acaso, a que el adquirente cumpla una serie de requisitos y ya está. ¿Qué más nos da que sea de 90, de 85 o de 95 metros? No es el caso, sino ir a un modelo más sencillo donde la Administración no tenga que intervenir tanto en el estudio, preestudio, resolución. Eso dilata, claro, es que al final todo es claro, al final lo único que hacemos es llenar la Administración de edificios y personas y un control, ¿no? Un control sobre el control sobre el control, y no nos lleva a nada, no nos añade valor como sociedad. Entonces, bueno, ir trabajando con los políticos venideros, pues todo un plan de vivienda un poco más moderno y algo más útil para la sociedad. Con lo que se está viviendo, ¿no? Estaba poniendo incluso el ejemplo, ¿no? En Inglaterra, esas ayudas de entrada a una vivienda, ¿no? O sea, que bueno, que tenemos que mirar un poco hacia Europa, que nos dé las ayudas, pero también, bueno, ejemplo de muchas cosas que se están haciendo que aquí a lo mejor no. Una manera de promover evidentemente no es financiar, es que la Administración apoye y garantice esa entrada que el cliente normalmente no tiene en su totalidad, o le cuesta trabajo, o está en una situación de alquiler y por tanto esa renta ya la está aplicando a la vivienda alquilada y no puede salir del alquiler a la compra. Y ahí es un problema que probablemente dentro de decenas de años esas personas que se jubilen y todavía estén en alquiler o les falte el trabajo, pueden ser problemas futuros. O sea, la propiedad tiene sus ventajas frente al alquiler y son importantes. Vamos a seguir avanzando, la verdad es que se están poniendo sobre la mesa. Nos va a faltar tiempo, yo creo que para muchas cosas que se nos van a quedar ahí por el aire. Voy a saludar y ya le pregunto directamente a Andrés Jerez Buigues, que es gerente del Grupo de Comán y presidente de la Asociación Comarcal de Pintores. Buenos días. Buenos días. Yo creo que otra problemática también es el tema del relevo generacional. ¿Vale? Estamos hablando de modernidad, estamos hablando de que hay que mirar a Europa, estamos hablando de que la Administración también nos tiene que ayudar un poco a eso. Claro, dentro de las empresas, en concreto, pues en la suya, imagino, como muchas también otras, podemos extrapolar a otras empresas, hay un problema también de formación y de relevo generacional, ¿no, Andrés? Efectivamente, hay un problema de relevo generacional. Porque, entre otras de personal cosas, especializado que también hemos visto, ¿no? Efectivamente, quizás relevo generacional es en la obra, a pie de obra. Quizás a la parte empresarial hay menos problemas, porque en realidad son muchas empresas familiares que el relevo generacional nos viene dado, ¿vale? Pero sí que es cierto que en el tema de los profesionales a pie de obra la carencia es grande, porque en realidad desde 2008 no ha habido una crisis, no hace falta que yo lo diga, no hay ninguna formación. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, el que era listo, espabilado con 40 años, ahora tiene 12 años más, quiere decir tiene 52, y el que no sabía, pues sigue sin saber, pero es 12 años más viejo. O sea, ¿y qué se puede hacer, Andrés? Porque claro, es un problema evidente. Yo creo que esto pasa por la formación profesional. Esto pasa desde la raíz. Aquí tenemos la Fundación Laboral de la Construcción, que lógicamente apoyamos mucho a nuestro sector. Tenemos el SES, que hace muchos cursos, pero no hablamos de eso. Hablamos de crear oficio. Oficio. Verdaderamente, la sociedad tenemos que plantearnos. ¿Alguien se levanta por la mañana pensando que quiere que su hijo sea albañil o que sea pintor? Claro. Todos queremos que vaya a la universidad. Nosotros tenemos una gran carencia, que es la de eso, la gente a pie de obra. Tenemos más facilidad para contratar técnicos que para contratar profesionales. No hablo gente, hablo profesionales. Ya. Personas sí hay, pero hablo gente preparada, gente que prepararla. No puedes contratar a una persona para prepararla y después de 4 o 5 años, cuando de 10 te sale uno y es un profesional, viene otro, le ofrece 100 euros más y se va. Eso es así. Hay que decirlo de esa manera, no de otra manera. Creo que con esto lo estoy diciendo. Creo que debería de arrancar desde la formación profesional, desde abajo, y concienciarnos por qué no se puede ser pintor, por qué no se puede ser albañil. Es que se vive mal. O sea, es que
Claro, es que tenemos que concienciarnos. Todo el mundo queremos que nuestro hijo tenga un título, pero es que a lo mejor la sociedad no está hecha para que todo el mundo tenga título. Un título de pintor es lo que es, ¿no? Efectivamente, eso un es. centro de formación que pueda permitir a esas personas salir con un título de manera oficial, pero con... Correcto. Si alguien quisiera ser pintor, no sabe por dónde empezar. Claro. Al final es autodidacta, ¿no? Aprendes o bien por tu padre o bien por un familiar. ¿eh? Efectivamente, y luego se convierte casi en un mercadeo. Es muy triste, pero la escasez de profesionales se convierte en un mercadeo. Bueno, con esto creo que Sí, he sido breve y muy claro. No lo he quiero decir que sintetizado. el decano me está mirando de reojillo con el tema de la universidad. Claro, a ver, evidentemente todos no queremos una formación para nuestros hijos, para las futuras generaciones. No, la universidad o centros de formación. No pretendía ni mucho menos, Claro, lógicamente, que criticar la el decano formación me de ha la mirado de gente. reojillo, no sé. Es una cuestión matemática, es una cuestión de que no pueda haber más arquitectos y Centros de aparejadores que formación, operarios. no solo universidades, sino Eso. centros de formación. No, ni mucho. Una cosa no solapa la otra ni la nula. Estamos hablando de aplicar la lógica aplastante de la sociedad, no hay otra cosa. Bueno, nos queda aguantado estoicamente. Don Francisco Cervantes Tous, director gerente de Urbincasa, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, a usted le pregunto por otra cosa que tenemos aquí en nuestra región, que es mucho turismo, se ha hablado mucho, ¿no? Mucho inglés, mucho alemán, que desde hace unos años ya se ha visto, ¿no? Han establecido su residencia, ya no solo venir a pasar las vacaciones, sino la residencia aquí. Pero se nos presenta un tema importante con el Brexit, algo inédito. Yo no sé si estamos también viendo eso, la punta del un hilo muy largo, si se están notando ya las primeras consecuencias de ese Brexit, que en otros sectores yo sé que sí, no sé si en el de la construcción o el de la vivienda ya se ha notado, ¿no? Esa situación que tenemos en Europa. Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta, como decía aquel. Bueno, aquí en la región de Murcia, desde 1975, con Franco vivo, estamos sufriendo una legislación que obliga a cualquier comprador extranjero que quiera comprar una vivienda en la costa, que quiera invertir, Sí. tiene que pedir un permiso a defensa. Eso me ha parecido curiosísimo. De hecho, Bueno, anacrónico, yo creo que la obsoleto, gente pero no vigente. No tiene ni idea No, de esto. no. Esto es, vamos, digno de que usted lo... Hay que pedir un permiso Cualquier comprador extranjero tiene que pedir un permiso al Ministerio de Defensa en la costa murciana. Ojo que esto solo ocurre en 3 lugares de España. En la costa murciana por la cercanía a Cartagena como lugar estratégico que lo era en aquella época. Entonces se les trata como posibles espías y tienen que solicitar ese permiso que tarda un mínimo de 6 meses en resolverse para comprar una vivienda, pero es que encima se le piden lindezas como presentar un certificado de antecedentes penales. Es decir, cualquier ciudadano extranjero que quiere invertir en Murcia y comprarse su vivienda dice, bueno, me voy a Alicante, me voy a Almería, me voy a Málaga. Porque eso no ocurre en otras comunidades. No me tratan como un posible delincuente. Esto solo pasa en Cartagena y en su costa, en San Fernando, Cádiz y en Vigo creo que es. ¿Y eso no está previsto? Eso llevamos clamando desde hace décadas para que eso se elimine, porque ahora se complica, porque como tú acabas de decir muy bien, bueno, esta legislación afectaba a extranjeros en el 75, a extracomunitarios cuando entramos en la comunidad. Cuando el británico en el Brexit se queda fuera de la comunidad, ya no puede acceder libremente a una vivienda en nuestra costa murciana. Es decir, ahora mismo es un posible delincuente que tiene que presentar ese certificado de antecedentes penales y precisamente el británico es el comprador más numeroso extranjero en la comunidad de Murcia. Es decir, nos vamos a cargar con el Brexit toda esta riqueza en inversión en vivienda, en consumo, etc., que estábamos trayendo por una legislación, insisto, del año 75 que nuestros señores políticos no han conseguido remover, suavizar o adaptar, a pesar de que llevamos 2 décadas pidiendo que esto se arregle. Es decir, por eso no aprovecho solo ingleses, ¿no? Imagino, también hay otro sector que está interesado en... Sí, el inglés es bueno, el de winner. Le afecta ahora mismo a todo el extracomunitario, que es el inglés que se acaba de incluir ahora mismo en esta lista de sospechosos. El resto no obstante, hay muchos extranjeros. Hay 300, a ver si nos están viendo ingleses, sí. hay 300 millones de europeos que quieren vivir en la costa murciana alicantina, es decir, en la costa española en general, porque es su playa, igual que lo es para el señor de Murcia, de Lorca o de Madrid o de Soria, quiere venir a veranear y a retirarse, como tú bien acabas de decir, e incluso a teletrabajar y a vivir a raíz de la pandemia, quieren venir a vivir aquí. Y bueno, aquí ya empezamos a sufrir lo que son los defectos de infraestructuras de Murcia con respecto a otros sitios. Por ejemplo, en Alicante yo tengo una promoción en la que tengo hasta 19 nacionalidades distintas de compradores,
junto a Benidorm, pero hay marca, hay un aeropuerto que mueve 10 millones de pasajeros al año, hay AVE, es decir, todas estas cosas que aquí en Murcia casi ni las soñamos. Veremos a ver si nos da tiempo a hablar de eso, porque claro, es que está todo tan relacionado, tan Sí. interconexionado que, bueno, que es complicado. Yo no quiero tampoco que se nos pase hablar de la ley del Mar Menor y de cómo está afectando. Ya aquí lanzo la pregunta y que la recoja el decano, incluso, que también puede participar, que también está muy callado. Entonces, bueno, pues le pregunto, la ley del Mar Menor, ¿cómo afecta bueno, esta situación que tenemos aquí en la región y que sin duda pues, está siendo complicado, ¿no?, de manejar en muchos sectores y en el de la construcción imagino que también? Yo, si quieres, por hilar mi respuesta previa, y ya me callo, al final realmente estamos viendo que hay una serie de impedimentos muy grandes para que la gente venga a invertir en Murcia, que desea venir a vivir a Murcia, insisto, pues a veranear, a vivir, a pasar su retiro, pero aparte del tema de infraestructuras, de estas legislaciones obsoletas, nos encontramos también que por un problema en el Mar Menor, en nuestra joya de la corona, como todos sabemos, y que todos los estudios han indicado que es por un exceso de nutrientes, fruto de un problema de filtraciones del tema agrícola, pero la primera medida que se toma es establecer una moratoria urbanística, es decir, no se construya más en el Mar Menor mientras resolvemos qué pasa, cuando al final a la promoción inmobiliaria que pasaba por allí y que hoy por hoy es absolutamente respetuosa con los temas medioambientales y de sostenibilidad, bueno, pues nos han quitado la posibilidad de crecer como región en este aspecto de atraer al turista nacional e internacional. No sé si están de acuerdo, si quieren apuntar algo más. Sí, yo ya que hemos Sabía yo. Ya que hemos entrado en este tema, que es muy interesante, Sí. yo creo que todos tenemos que pensar qué queremos ser. Es decir, Ya. es muy importante saber que en el suelo se desarrollan todas las actividades económicas y que el planeamiento o el urbanismo ordena todas las actividades que se pueden desarrollar. Entonces, si queremos ser y crear riqueza a nivel de turismo residencial, que es una fuente muy, muy importante de riqueza, tenemos que apostar por ello. Ahora mismo, en Alicante ya tienen un estudio de cuánto aporta el turismo residencial al PIB de alicantino y está en torno al 33%. Evidentemente, aquí estamos muy lejos de eso. ¿Pero por qué? Estando a ¿cuántos kilómetros? A muy pocos. A muy pocos kilómetros. Que hay una barrera entre Comunidad de Alicante... Porque ahí hay una apuesta decidida por el turismo residencial. O incluso, y aquí, perdone, le diría un poco más. Hay un paréntesis porque luego Almería, ¿no? Parece que también... Voy a poner un ejemplo y lo dejo ahí para que cada uno saque sus conclusiones. Sería interesante que aquí se estudiara lo que podría ser Cartagena con ese turismo residencial. Es decir, que se hiciera un estudio parecido y saber lo que nos estamos perdiendo si no apostamos decididamente. Yo voy a poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo. Ahora mismo, la Comunidad Valenciana, la zona del litoral, tiene protegido un 44%. Andalucía tiene un 36% protegido, según nuestros datos. Ahora mismo, el avance del Plan General de Cartagena protege más de un 75% y en costa más. Ese dato no lo tenemos, que también sería interesante tenerlo. Pero tenemos que pensar, es decir, qué suelo y qué proyectos se pueden desarrollar en nuestro territorio. Es decir, si queremos apostar por conseguir un turismo residencial que tenga volumen, que sea capaz de atraer inversiones, como ha comentado Paco, y que evidentemente tenga presencia en Europa, tendremos que tener proyectos que sean interesantes para poder transmitirle. No podemos, si vemos que los visados de obra que tenemos en Cartagena y en la región de Murcia son muy pobres en comparación con otras zonas. Tenemos que conseguir impulsar una actividad que se puede desarrollar y que va a generar muchísimo, pero no genera solamente actividad económica mientras se construye, que es cierto que se generan 2,4 puestos de trabajo por vivienda directos y después el empleo indirecto en toda la industria auxiliar, pero es que además después la comunidad que se crea genera muchísima riqueza para el municipio. Entonces, eso es un tema que tenemos que considerar y que apostar por él si queremos ser una fuente de turismo residencial. Claro, ¿qué quiere ser? Hay un 70% de litoral protegido. Más del 75%. Claro, ¿hacia dónde caminamos? Es que es un equilibrio. Le pregunto al decano precisamente por eso. Avanzamos también hacia una construcción de sostenibilidad, ¿no?
¿cómo se mantiene ese equilibrio? Es muy difícil, ¿no? Pues ese es el gran reto. Sin ser yo un experto seguramente en legislación urbanística, yo creo que ese es el gran reto que tenemos por delante. Hacer compatible esos 3 pilares de sostenibilidad. Lo ha dicho, además, es que las edificaciones es donde mayor gasto energético se hace, donde más emisiones de CO2, o sea, es curioso. Efectivamente, hay que buscar esa sostenibilidad ambiental a todos los niveles y hacerla también compatible con una sostenibilidad económica y social. Yo creo que también pueden ser, habría que tratar de encontrar una especie de círculo virtuoso, ¿no? Una sostenibilidad ambiental que es un valor añadido para el sector turístico que permite atraer, bueno, pues ese turismo residencial que alargue la temporada alta del turismo, que genere empleo y que, bueno, pues que permita progresar en todos los sentidos, desde un punto de vista económico, social y también ambiental. Problema el de la sostenibilidad, el saber qué queremos. Le pregunto, me mira el presidente de la Cámara de Comercio, pues le lanzo la pregunta. Se ha hablado aquí mucho de lo farragoso que muchas veces son los trámites burocráticos, que te dan ganas a veces, no sé, de dejarlo, ¿no? De abandonar en esa tarea infructuosa de papel por aquí, papel por allá. Ahora esto, bueno, el tema en el caso de los interesados británicos, de la población británica de venir aquí, de que se le tenga que pedir bueno, es que me ha dejado descolocada. Ya me dejó ayer cuando lo leí. O sea, al final es que vas luchando contra los elementos. Vamos a ver, tenemos que... No sé si desde la Cámara de Comercio también supongo que se ayuda. Sí, bueno, imagino, también... ¿no? En la medida que se pueda. Sí, efectivamente. Pero tenemos que pensar y dejar de ver al promotor. Vamos a ver, el promotor de vivienda, nosotros, nuestro producto que hacemos es de sentido común, es mucho mejor producto y más sostenible si estamos en un entorno de viviendas protegidas. Pongamos por caso el mayor centro de producción o residencial que ha sido, como es el campo de golf de La Manga. El campo de golf ahora disminuido, ha creado muchísima riqueza en toda la comarca de Cartagena y en la región, que ha sido el buque insignia y muchos años ha sido el mejor resort residencial y de golf. Nosotros, eso es un modelo a seguir. Nosotros hemos visto, está rodeado de parque natural, el Parque Natural de Cablanque, de la Peña del Águila, y esas viviendas tienen mayor valor añadido por estar precisamente ahí. Cuando muy bien ha explicado el presidente de los promotores, la presión urbanística en el Mar Menor ha subido en 15 años un punto. No es la consecuencia, y lo habéis dicho muy bien de dónde vienen las consecuencias. Entonces, la reflexión hay que hacerla. No, nosotros está muy bien protegida la costa. Nuestro producto valdrá más. Hay que ser sentido común. Lo he dicho anteriormente. Hay que simplificar la tramitación urbanística. El urbanismo y el suelo es un bien escaso. Y eso lo saben muy bien en Europa. Y en Europa, por ejemplo, hay mucho menor legislación, tanto en Reino Unido, como hemos dicho, o en Alemania, y ellos tienen hay mucha menor presión. ¿Y qué pasa? ¿Que allí no son respetuosos con el medio ambiente? Igual o más, pero tienen mucha menos carga burocrática. Entonces, el promotor verdaderamente lo que quiere, y se ha dicho también, la región de Murcia tiene una carencia de infraestructuras tremenda y por ende la comarca de Cartagena, es necesario que vayan acompañados de infraestructuras públicas, inversiones, si queremos ser, y estoy seguro que aquí seríamos un foco de atracción. Pero la protección del suelo, como está protegido, no es un impedimento. Nosotros los promotores, ya lo digo, que en un entorno y en un ecosistema sostenible, nuestros productos son mucho más vendibles, sobre todo la conciencia europea y para atraer el público europeo. Lo único es que muchas veces pues se pagan justos por pecadores. Y entonces lo que tiene que imperar es el sentido común. En Europa hay hay muchísima menor carga burocrática, muchísima mejor legislación, y está el medio ambiente protegido, sí. Incluso más que aquí, que lo único que hacen es ley tras ley tras ley.
Entonces, no sé si le he respondido un poco perfectamente. a la De pregunta. hecho, me viene Es a la cabeza. compatible perfectamente y el verdadero promotor lo que quiere es estar rodeado por cerca de un parque natural. ¿Qué mayor valor va a tener su vivienda? Que no de un estercolero o de una zona degradada. No, de otro edificio, ¿no? O de otro edificio. A lo mejor es vivir en la naturaleza, en el campo, y eso le da un valor añadido. Pero me hablaba del tema burocrático, y no solo para el promotor, es que también para el que adquiere la vivienda. Me contaba, no sé, que a lo mejor en otros países de Europa, para la adquisición de una vivienda, es que es un papel. A lo Sí, mejor pero el que... ha puesto el presidente el dedo en la llaga. Durante muchos años, por eso fue el boom, el sector de la construcción ha estado financiando un sistema productivo perverso. Todo ha salido del ladrillo. El sector más, y de hecho la Constitución española... Pero es curioso cómo los datos, La Constitución sin embargo, española dice, en el artículo 47, todos los españoles tienen derecho a la vivienda, y el único sector que se prohíbe la especulación es el sector urbanístico, en la vivienda. Y lo dice, y es donde más ha habido especulación y movimiento por las clases políticas, por muchas cosas. Pero nosotros hemos sido los paganos. Pero realmente un sistema urbanístico es muy importante porque atrae mayor conocimiento hoy en día, atrae, pero es necesario un sentido común. Y ese sistema urbanístico es el que ha financiado toda la clase política, ayuntamientos y comunidades autónomas. Por ejemplo, he dicho, el acto jurídico documentado se compra desde que se compra el solar, luego transmite la obra nueva, se vuelve a pagar, a cobrar, división horizontal, a la hora de la venta también, si es segunda vivienda, transmisiones. Entonces, todos los políticos donde han visto el maná, la vaca que hay que exprimir, porque ningún sector productivo tiene tanta carga productiva como tiene el sector de la construcción. Por eso me ha extrañado los datos también que han facilitado las profesoras, ¿no? Para mí, el sector de la construcción ha sido, como decía el presidente de la Cámara de Comercio, el buque insignia de la región. No sé si lo sienten así, y luego además con una carga peyorativa, lo ha dicho, el tema de la especulación, o sea, muchas palabras asociadas a este sector. No sí, tan pero porque fluían ahí, porque era jurídicamente el sector jurídico, desde tiempos inmemoriales, por el sistema hipotecario, que es de los mejores del mundo, se ha utilizado de forma perversa. Entonces, donde había dinero, en lugar de refugiarse en el banco, se refugiaba en el sector inmobiliario. Pero el promotor, muchas veces hemos sido, vamos a ver, el valor de reposición, nosotros hacíamos una construcción, hacíamos una promoción, la vendíamos, con los beneficios que obteníamos, si habíamos hecho 100, el valor de reposición para un nuevo suelo nos daba para una promoción de 10 viviendas. Entonces, nosotros no hemos hecho un producto, como ha dicho el presidente, muy ajustado, cada vez con más cargas burocráticas y financieras y de costes, porque ¿a quién le grabamos? No, el sector de la construcción. Una nueva tasa, el sector de la construcción. Una nueva ley que se le ocurre al sector de la construcción. Entonces hemos estado financiando todo el sistema político. Se nos han quedado muchas cosas al final, pero bueno, yo creo que hemos intentado de alguna manera tocar todos los temas, es muy complicado, se nos ha echado el tiempo encima, súper interesante. Yo voy a seguir preguntándole fuera, porque hay muchas cosas que se nos han quedado y es una pena. Pero bueno, le damos las gracias a ustedes que han estado escuchando atentamente y, por supuesto, a nuestros invitados, empezando por el decano de la Facultad de Ciencias de la Empresa, el doctor Miguel Ángel Tobarra, gracias. Miguel Martínez Benal, presidente de la Cámara de Comercio, oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cartagena, José Ramón Blázquez Muñoz. Me quedo con su frase y la última, en el suelo se desarrollan todas las actividades económicas. Qué verdad más grande. Bueno, pues eso, también le damos las gracias, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, Eugenio Castejón Barceló, gerente de Sierra Minera, promotora inmobiliaria y miembro de la Junta Directiva de APIR, Andrés Jerez Buigues, gerente de Grupo de Comán y presidente de la Asociación Comarcal de Pintores. Muy importante lo que ha dicho aquí esta mañana, a ver si también tomamos nota de eso. Y don Francisco Cervantes Tous, director gerente de Urbincasa. Ánimo con el trabajo arduo que tiene por delante con el tema del sector extranjero. Vamos a hacer una pausa muy breve para tomarnos un café, un poco de agua, con las medidas protocolarias adecuadas, y enseguida
En un ratito procedemos a la inauguración oficial, que dirán, ¿dónde está la presidenta de la COEC? Bueno, pues enseguida Ana Correa va a aparecer por aquí para darles a todos ustedes la bienvenida y hacer la inauguración como Dios manda. Hasta ahora.